So hello everybody and welcome back here again to the main stage and to our final session for today. Anyway, final session for today's proceedings at the conference. So we're going to be moving up the spectrum frequencies now, and we're going to have a session that's going to be focusing specifically on developing a blueprint for award and licensing of millimeter wave spectrum. So looking at the millimeter wave frequencies. So again, we have an excellent lineup of speakers with us to discuss these issues. So I'd like to now introduce and welcome to the stage Sebastian Capello from SMC Plus. Sebastian's going to be moderating the session, and Seb, we're really looking forward to what I'm sure is going to be a fascinating discussion. So I will pass over to you and look forward to hearing from you and the panelists. Thank you, Dan. Thank you, Forum Global, for organizing always these meetings that are a very good opportunity for all of us to get together and discuss this stuff with a comparative view. Yo voy a pasar ahora al español, que es el idioma que digamos que tiene la mayoría de los que participan en la región. Un saludo para todos en América Latina y también para los amigos de Brasil, con el cual estaremos haciendo portuñol. De cualquier manera, tenemos traducción simultánea. Así que les sugiero a aquellos que necesiten escucharlo en su idioma, que por favor sintonicen ese canal. Bien, cuando hablamos de espectro en banda milimétrica, nos llama mucho la atención, ¿no? Ese rango de frecuencia muy alto, y lo primero que nos cuestiona es, bueno, ¿qué tipos de modelo de negocio se van a desempeñar en ese espacio? Lo que sí sabemos es que tienen los anchos de frecuencia que necesita la industria del futuro. Para eso, entonces, quiero darles la bienvenida a mis panelistas, a Edgar Souza, especialista regulatorio de Anatel Brasil, a Lara Singer, Project Director de Millimeter Wave Awards en Ofcom UK, a Fernando Carrillo, que es Global Spectrum y Regulatory Policy de la Global Satellite Organization, y luego a César Eyaine, que es Head of Mobile Networks Technology Latinoamérica de Nokia. Tenemos un vendor, tenemos una asociación y dos reguladores para discutir en el día de hoy un poco de los prospects, ¿no? De las bandas milimétricas. Tenemos como interesante en América Latina que 2022 ha sido el año del despliegue de 5G. Hoy, de acuerdo a estimaciones curadas, de acuerdo a cómo vienen los despliegues en la región, con mi consultora SMC Plus, estimamos que América Latina va a estar llegando a 8.3 millones de conexiones en toda la región, obviamente gran parte de ellas siendo Brasil, ¿no? Y Brasil y Chile han sido los primeros países en licitar 5G. Hubo asignaciones incluso en bandas milimétricas al principio en 2019, muy tempranas en Uruguay, la banda de 28 GHz. Pero en estos dos países es donde, bueno, hubo una subasta multibanda, hubo especie un poco de 4G, 5G, en 3.5 y al mismo tiempo en bandas milimétricas. Entonces, queremos ver un poco cuál es el estado de situación de esos avances y cómo también los están viendo, en este caso, los reguladores. Así que vamos a comenzar hoy con Edgar Souza, que es, como les decía, Regulatory Specialist de Anatel Brasil, para que nos cuente cuál es la visión de Anatel sobre el espectro de banda milimétrica, cómo lo pensaron desde aquella licitación que hicieron tan interesante, digamos, porque no fue recaudatoria y promovió el despliegue. Pero bueno, ¿cómo lo ven específicamente también en bandas milimétricas? Edgar, te cedo la palabra. Yeah, thank you, Sebastian. Good day to you. Good day to everyone here. I'm very glad to be here to share with you, with the audience, a bit of the Brazilian experience regarding the usage of millimeter wave spectrum. My presentation will be mainly focused on the 26 gigahertz band. In Brazil, this frequency band is allocated for both fixed and mobile service. And in this very first slide, yes, it contains a bit of the results of the multi-band auction, which happened 1 year ago in 2021. So after the auction, incumbent operators were granted license with national coverage. Each operator purchased a different amount of spectrum for a different duration, and in any way, all of them have the obligation to
invest 90% of the price paid to provide public schools with affordable internet connection. And there is also, in addition to the national coverage licenses, there's also regional licensing. In the next slide, we have the summary of this result. We have, right after the auction, we had 2 incumbent operators and 2 entrants. And we can see from this table that they have very different perspectives regarding the long-term usage of this frequency band. But a couple of weeks after the auction, one of the entrants actually returned the license and declined the spectrum. So today we have only 1 entrant and 2 incumbents for regional licenses. And as the national license, the regional also have this obligation of investment to provide public schools with affordable internet connection. So 1 year has passed since this multi-band auction, and what happened during this first year is that what we have today is that operators have not started the deployment of networks in the 26 GHz frequency band, and we also see a lack of certified equipments to operate in this frequency band. And anyway, what we hear from operators regarding the usage of this frequency band is that it may be started by using for backhaul or fixed wireless access, and then hotspots and traffic offloading and also private networks. So this is what we hear from operators, but the deployment hasn't started yet. We see that maybe we start asking ourselves if the Brazilian market has enough maturity or confidence for the initial deployment of this network. And when we see these uncertainties related to the business models, it actually reminds me of internal discussions I had in Anatel like 2.5 years ago or 3 years ago when we were designing the auction rules. So in the next slide, we have the general methodology for spectrum evaluation. This methodology is based on development of business model. So when we were designing the auction rules 2.5 years ago, we were discussing the application of this spectrum evaluation methodology for the case of the 26 GHz frequency band. And this methodology is based on, this valuation methodology is based on the concept of spectrum as an asset. So if it is an asset, it can generate cash flows, and therefore it can be evaluated. And we use the valuation techniques and tools which are widely available from economic theory. But the case of the 26 frequency band is that at that time we were facing too many uncertainties, because we had to estimate demand for services. We had to plan and dimension a network based on this demand, and also have capex and opex for the duration of the license, which is 20 years. So there were too many uncertainties while trying to estimate demand for the next 20 years regarding the usage of this frequency band. And at that time, we actually decided not to apply this general methodology to the case of the 26 GHz frequency band. So in the next slide, we talk about this. Because of this, there were too many uncertainties, so we decided to evaluate this frequency band based on international benchmarking. So we end up using the purchasing power parities, because they try, these PPPs, they try to equalize the purchasing power of different currencies, and by eliminating differences in price levels between countries. So at that time, it seems to us that it would be more appropriate to evaluate this frequency band.
using international benchmarking. So because of those uncertainties related to business models. And when we see the current status of the deployment of the networks in Brazil, 1 year after the auction, it seems that some uncertainties that we had 2.5 years or maybe 3 years ago, they are still around. And I will conclude my presentation only with the next slide, talking a little bit about actions and projects which are being carried out by the agency. They are listed in the next slide. These projects are not directly motivated by the usage of the frequency of the millimeter wave frequency band, but they are these actions. On the next slide, please. Thank you. These actions may create incentives for the deployment of networks in the millimeter wave bands in general. So what we have for the next for the current status in terms of regulatory actions is that for national roaming, for example, is one action that may create incentive, because now have reference values for national roamings, which are based on results of bottom-up cost models. So the values dropped quite significantly. And one second action is the secondary market in Brazil. A new framework is under development, and we may expect it to be available in the upcoming years. The agency is also working on passive infrastructure sharing models to create new incentives, to create new models for the networks. And we are also studying the 39 gigahertz frequency band. There is a block of 500 megahertz, which is currently under study for possible usage by fixed wireless access. So with this slide, I conclude my first intervention here, and again saying that I'm very glad to be here and sharing with you these perspectives that we have regarding the usage of the spectrum of millimeter wave spectrum band. Thank you, Sebastián. Muchas gracias, Edgar, y muy buena presentación. Está muy bueno saber cómo hace un regulador a la hora de pensar el espectro, de que también tiene que hacer un análisis de mercado. Digamos, ese es el primer principio para entender y no hacer una subasta recaudatoria, entender realmente cuánto se puede derivar de ese espectro. Y bueno, también es interesante ver que todavía no se está desarrollando. Este es el caso de Brasil, entiendo que es el caso también de Chile. Y es alguna de las dudas que hoy hay también en Europa, porque no se ve de equipamiento todavía integrado o entrando en los países tratando de realizarse. Bueno, va a ser interesante entonces escuchar el caso de Ofcom, para ver cómo está pensando, y nada más ni nada menos que un especialista en esto, que es Lara, que justo es directora de la asignación de espectro de millimeter wave. Así que, Lara, vamos a ti entonces para que nos cueste la visión de Ofcom. Thank you. Hi, my name's Lara Singer. Apologies, my presentation will be in English. I hope that's all right. But I'm just going to tell you a little bit about Ofcom's proposals to make millimeter wave spectrum available for new users. Obviously, there is a lot of global interest in this spectrum and lots of different approaches to authorizing it. Ofcom consulted on proposals in May this year, and I'll just give a quick high-level overview of those proposals. Next slide, please. So at Ofcom, the two bands we're considering in relation to millimeter wave are the 26 gigahertz and 40 gigahertz bands. Between them, they give about 6 gigahertz of spectrum, and they've both been identified globally for mobile use and will shortly both be harmonized within the EU. We recognize, as has been mentioned, that mass market application of millimeter wave is still at an early stage, but we do believe that the high bandwidths available have the real potential to deliver huge benefits to consumers.
And we really think that by providing certainty of access to spectrum, we as the regulator have a role to play in driving investment, innovation, and development of new use cases for millimeter wave spectrum. Next slide, please. So in May, we consulted on varying our approach to authorization of the spectrum across different areas of the country. We said that we expected deployment to be highly localized in high traffic and densely populated areas, and we therefore ranked various locations in the country based on their population and the level of peak hour mobile traffic that they experienced. And we therefore consulted on identifying either our top 80 areas or our top 40 areas as high density areas where we would authorize the spectrum in a slightly different way. As you'll see, even the top 80 most populated areas of the UK comprise only about 4% of the total land mass, despite having nearly half of the population. Next slide, please. So our consultation proposals, we propose that in high density areas, i.e. those areas that I just highlighted with the high populations and high data traffic, we'd authorize the spectrum in two different ways. And that's because our aim is really to encourage as much different use as possible and everyone who could be a good user of the spectrum to have a route to access it. So we propose that in the bottom 850 megahertz of the 26 gigahertz band, we would make local licenses available to any user. And that would mean that anyone can access the spectrum on a first come, first served basis in areas of high population. So for example, London. We then said that in the remainder of the band, so the bulk of the band, we said the top 2.4 gigahertz would be allocated by auction, and that would get you a citywide license for all the biggest cities that we'd identified. We proposed that in what we termed low density areas, where we expect rollout to be potentially sparser, at least in the initial phases of deployment, we said that we'd make available local first come, first served licenses for the entire band of spectrum. And again, that's in the hope of enabling as much variety of different use and users as possible. So we consulted on those proposals in May this year, and we're analysing the responses we got, but we've generally had really positive feedback and actually a fair bit of interest in this spectrum. And we're hoping to put out final decisions next year. But we're really excited about the potential of millimeter wave, and yeah, we're really interested in questions and other comments. Thank you very much. Muchas gracias, Lara, y la verdad que es una apuesta muy interesante esta del Reino Unido también de hacer licencias locales, ¿no? Entendemos que también por el ancho de las bandas y el alcance va a ser una oportunidad interesante para desarrollar a nuevos pequeños operadores. Vamos a pasar entonces ahora a Fernando Carrillo, que es Global Spectrum and Regulatory Policy de GESOA. Fernando, ¿cómo estás? ¿Estás en mute? Ya, ¿ahora me oyes? Sí. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por la invitación al Global Forum. Como lo acaba de anunciar Sebastián, yo represento a GESOA y bueno, básicamente si quieren pasar a la siguiente lámina, ya dos compañeros míos ya han hablado en paneles anteriores y yo me voy a enfocar, obviamente dentro de todo el universo de las bandas milimétricas, yo me voy a enfocar un poco a hablar de la banda de 28 GHz para complementar. Si queremos pasar a la siguiente lámina, por favor. Bueno, esta ya la conocen, es todos nuestros miembros. La siguiente, por favor. Y acabamos de oír hablar a Edgar y a Lara de hablar sobre la banda 26 GB y lo que está ocurriendo o lo que piensan o lo que están planeando en estas bandas de frecuencia. Una banda que claramente está identificada en el reglamento de radiocomunicaciones de la OIT, claramente identificada para IMT. Y bueno, pese a que, estamos escuchando de Edgar que han tenido, pese al tiempo que ha transcurrido del otorgamiento de las autorizaciones, asignaciones en esta banda 26 GB, bueno, no ha habido despliegue
y no hay homologación de equipo, pero bueno, esperemos que esto se cambie en el futuro. Sin embargo, en la banda de 28 GB es un tema muy distinto. La banda de 28 GB, básicamente hablando 27.5, 29.5, no es una banda identificada para IMT en el Reglamento de Comunicaciones, como todos sabemos, y no nada más eso, sino que durante 2 conferencias mundiales de radiocomunicaciones consecutivas, 2015 y 2019, se ha ratificado la importancia del uso de esta banda para cuestiones satelitales, tanto para eSIMs como para digamos, acciones que se han hecho de tipo regulatorio en estas conferencias enfocadas precisamente al uso satelital. Entonces, esto es claro, o sea, a nosotros nos parece claro que desde el punto de vista de la OIT, estamos caminando en la 28 GB hacia un entorno satelital. Por lo menos es lo que las conferencias pasadas nos han demostrado. La siguiente, por favor. ¿Cuál es digamos, cómo se están usando las bandas desde el punto de vista satelital, esta banda de 26 GHz? Bueno, pues hemos tenido éxito en el uso de esta banda, se está usando de manera intensiva. Estamos hablando de casi de cerca de 20 millones de usuarios entre gobiernos, negocios y residenciales. Y ahí ya llegando a los 300 millones de dispositivos por año en las Américas. No es que no, o sea, la banda se está usando, obviamente, probablemente las dimensiones del despliegue no se puede comparar con un despliegue terrestre. Estamos hablando de que es un sistema satelital y tiene sus propias características, pero está moviéndose, está intensamente siendo utilizada esta banda para aplicaciones satelitales. La siguiente, por favor. Ahora, digamos, ¿cómo hemos visto qué ha pasado en el mundo? Digo, pese a que no es una banda identificada para IMT, sabemos que algunos países han hecho acciones domésticas, digamos, han tomado acción doméstica para la identificación de esta banda para aplicaciones de IMT. No así en otros países, por ejemplo, lo que es Europa, China, Australia, Brasil, otros países, incluyendo México. Pues es una banda que la banda se ha asegurado precisamente para cuestiones no nada más satelitales, sino de banda ancha satelital, y eso, digamos, parece ser que es el común denominador. Sin embargo, otros países han decidido y han optado por utilizar esta banda o por designar esta banda para 5G. Sin embargo, no necesariamente todos son digamos, con historias de éxito. Sabemos de Corea, que recientemente, hace unas semanas o quizás un mes, se anunció que Corea, el regulador de Corea, iba a retirar el espectro que había otorgado en la banda de 28 GB, precisamente por la falta de despliegue, la falta de despliegue de los ganadores de este espectro. No han desplegado, no han cumplido sus hitos de despliegue correspondientes, y bueno, las bandas van a ser retiradas. Otros ejemplos están indicados ahí también en letras rojas. Creemos que eso es consistente con el hecho de que esta banda, bueno, está siendo visualizada para uso satelital, y bueno, no nos sorprende, pero digamos, bueno, nos parece lógico que estén pasando estas situaciones en otros lados del mundo. La siguiente, por favor. Ahora, ¿de qué estamos? ¿Cuál es la demanda? O sea, vemos una clara demanda, digamos, en lo que toca sabemos que 5G requiere espectro. Estamos viendo que demanda espectro, que requiere espectro, pero en otras bandas de frecuencia. O sea, es claro que hay una demanda en las bandas, hay una demanda de espectro en las bandas medias. Estamos hablando de la banda de 3.5 GHz, donde se están viendo una gran demanda. Sin embargo, pues la demanda en las bandas altas no es alta, como lo hemos platicado. No está llegando a esos niveles en los que pues, esperaríamos que una banda, digo, que se mencionó mucho y que se buscó mucho, y no estamos hablando de 25, perdón, de 28, sino también de 26, o inclusive bandas más altas en los rangos de Q y B, pues no han tenido esos despliegues, ¿no? En Estados Unidos fue una de las primeras bandas que empujó por esta versión terrestre de 5G en bandas milimétricas también, y bueno, pues tampoco vemos un despliegue, ¿no? En fin, hay varios elementos, incluyen la segunda columna, vemos los impactos socioeconómicos, y bueno, al final del día se requiere demasiado. Es una de las razones que vemos por lo cual no despega el despliegue en bandas milimétricas, es porque los requerimientos son muchos. Obviamente, con bandas con una propagación, digamos, tan corta, tenemos que pensar en un despliegue demasiado denso de las radiobases,
en fin, cuestiones que requieren una gran inversión. Última slide, por favor, si me hacen favor. Bueno, digamos, hablando de a dónde, tratando de darles una idea o no guía, porque no, los gobiernos tienen elementos múltiples que tomar en cuenta, pero por ejemplo, ¿qué vemos y qué hemos estado viendo? Bueno, la industria satelital no está en pugna con la industria terrestre, digamos en este caso de móvil terrestre. Pensamos y estamos seguros que estamos convergiendo. Aquí vemos una gráfica que me gusta mucho, que es cómo ha ido, digamos, acercándose lo que es la tecnología satelital a las redes terrestres, y bueno, claramente vemos una tendencia y no lo decimos nosotros, digamos, ya tenemos en el 3GPP, ya salió el release 17, en la UIT seguimos trabajando en materia de la integración de los aspectos satelitales en las redes de nueva generación, y bueno, creemos que eventualmente va a haber una convergencia total, y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. O sea, no pugnar por el espectro, sino buscar tener espectro de alguna manera disponible y para coexistir, y no nada más para coexistir, sino para poder complementarlos en lo que va a ser 5G y obviamente 6G. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante entonces los planteos con la visión de la industria satelital. Interesante esto que destacabas, el caso de Corea, que también ha sido reciente, sobre el gobierno recuperando la banda de 28 gigas. Alguno de los participantes rectificó, hay algunos de los temas que mencionaron diciendo que Verizon vendió sus derechos en la banda de 28 gigas. No es correcto, sino que vendió en la de 29 y 31 gigahertz. Y que fueron comprados por Straight Pass para poder enfocarse mejor en la de 28. Bueno, igualmente, obviamente creo que el punto está bien establecido. Así que gracias, Fernando. Y vamos a pasar entonces al último panelista que tenemos hoy, que es César Eyaime, Head of Mobile Networks Technology para Latinoamérica de Nokia. Y luego vamos a conversar entre todos los panelistas. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Hola. Hi, Cesar, we can hear you fine. Please go ahead. Okay, great, thanks. Muchas gracias por la invitación, Sebastián, Dan. Un placer estar aquí presente con todos ustedes, y hoy vamos a hablar un poco sobre la visión, cómo vemos nosotros, Nokia, el uso de estas bandas milimétricas en general y en particular en Latinoamérica. Mi presentación es muy corta, es básicamente 3 slides. Next slide, please, Dan. Ok. Empecemos viendo qué está pasando con la banda milimétrica a nivel global y sobre todo aquí en las Américas, que es el área donde trabajamos, donde vivimos, donde estamos, ¿ya? A nivel global hay asignaciones, como ustedes van a ver, dependiendo del área geográfica, de bandas milimétricas, lo que llamamos 24 o 26 megahertz, que es lo que se llama la banda N258, y la 28 gigahertz, que ya se han referido varios de mis colegas acá que hablaron antes que yo, que es lo que llamamos la banda N257. Como ven, la banda N257, digamos así, tiene más uso en Norteamérica, mientras que en otras regiones como Europa e incluso en Latinoamérica se ve que empieza a dominar la banda de 24 o 26 GHz, la llamada 258. Y en el área de Asia-Pacífico se ve que hay una mezcla donde algunos países están utilizando la banda 257, mientras que otros están utilizando la banda 258. Ahora, enfocándonos un poco más aquí en lo que es las Américas, lo que hemos visto, y tal vez corroboro en algo con algunos de los compañeros que hablaron anteriormente, lo que hemos visto es lo siguiente. En Norteamérica fue donde primero se empezaron a utilizar esas bandas milimétricas, ¿ya? Y hay todavía hoy en día, o sea, se empezaron hace unos 2 años atrás aproximadamente, despliegues de los grandes operadores en Norteamérica en banda 257 o 28 GHz, como también se le llama. Básicamente hemos visto grandes despliegues de Verizon, hemos visto algo menor, pero algo de despliegues también de AT&T, y en el caso de T-Mobile, que están utilizando la banda N258, también está planificando despliegues para complementar sus bandas existentes, lo que se llaman las low bands, las bandas bajas y las bandas medias, ¿ya? En Canadá está a punto de salir
la subasta de espectro, donde se pretende, donde se piensa que se va a subastar principalmente la banda 257 y 260, pero también hay un poquito de lo que se conoce como la banda 258 o la banda de 24 26 gigahertz. En Estados Unidos, el ecosistema de terminales se ha desarrollado más por el empuje, o sea, por el despliegue que empujó, sobre todo operadores como Verizon hicieron de esta banda en los últimos 2 años, ¿ya? En el caso de Latinoamérica, vemos 3 países que claramente tienen estas bandas comerciales, las bandas milimétricas. Ya ambos, estos países ya se han mencionado en presentaciones anteriores. La banda 258 en Chile, la banda 258 en Brasil, y en Puerto Rico, que es parte de la Unión Americana, obviamente la banda N257 o 28 GHz. Hay otros países que también mencionamos acá, que son los que no están en letra negrita, donde estas bandas se han estado utilizando de alguna manera, ya sea se han estado haciendo pruebas pensando en una futura subasta o en una pronta subasta, como es el caso, por ejemplo, de Uruguay. Hay otros países donde se tienen asignaciones, digamos así, de hace un tiempo atrás con ciertas limitaciones. Por ejemplo, que no se pueden utilizar estas bandas para uso móvil, sino solamente para uso fijo, ¿ya? Pero que aún así están asignadas hoy en día a operadores. Normalmente en estos casos están asignadas a operadores fijos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Latinoamérica? Ya los compañeros anteriores mencionaron que no han visto ese despliegue agresivo en las bandas milimétricas en los países donde ya están comercialmente disponibles y sin restricciones. Entiéndase, en Chile y en Brasil. Y esa es la realidad, eso es lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué ha sucedido en nuestra opinión? Y ha sucedido lo mismo que ha sucedido en otras partes del mundo. Los operadores, cuando se hacen las subastas y consiguen espectro en bandas medias y en bandas milimétricas, normalmente se enfocan en hacer despliegues primero en las bandas medias, por una razón sencilla, es la que más rápido le logra dar la cobertura en el país de la tecnología 5G, ¿ya? Eso es básicamente, como nosotros vemos, es lo que está sucediendo en Brasil, es lo que está sucediendo en Chile, donde los operadores están enfocando en primero desplegar las bandas medias para lograr la cobertura, como mencioné hace un momento, y para las bandas milimétricas están haciendo básicamente los requerimientos que hayan adquirido con la subasta, si es que hay alguno, porque hay países que han puesto algún tipo de requerimiento para el otorgamiento del espectro, hay otros que no, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo en Latinoamérica, y ahí concuerdo con los panelistas anteriores. Ahora, ¿cómo la vemos nosotros realmente? En general, y no lo decimos Nokia, o sea, lo dicen otros analistas, por ejemplo, como la SMA, en general lo que se ve es que el uso de espectro milimétrico, o sea, va a necesitar una cantidad interesante o importante de espectro milimétrico en los próximos 5 o 6 años. En particular, por ahí hay algún análisis de la SMA que dice que de aquí al 2030 se van a necesitar aproximadamente unos 5 GHz de espectro en las bandas milimétricas para complementar los despliegues que se están haciendo hoy en día en la banda media, ¿ya? Obviamente, esos 5 GHz de espectro van a empezar a aparecer paulatinamente, no van a empezar a aparecer, o sea, no es de un día para otro, ¿ya? Se inician con subastas con porciones de espectro más pequeñas y luego se va añadiendo espectro a medida que se necesita. Next slide, please. ¿En qué se utiliza esto? Creo que lo han mencionado mis compañeros anteriores. Básicamente, en hot zones, en áreas de alto tráfico, es uno de los usos primarios de la banda milimétrica para complementar la capacidad de las bandas medias cuando éstas empiezan a congestionar, que eso es un punto donde todavía no estamos en América Latina, pero donde tal vez empecemos a llegar en las ciudades grandes, empecemos a llegar en los próximos 1 o 2 años después que se hagan los despliegues de bandas medias. El segundo caso de uso es el acceso broadband fijo, ¿ya? Que es el que está empujando el uso de bandas milimétricas en países como Estados Unidos. En Estados Unidos estamos viendo los 2 primeros casos. Hot zones es el principal uso y el otro es Fixed Wireless Access,
y el uso de banda milimétrica para Fixed Wireless Access. En Estados Unidos, por ejemplo, se espera que en los próximos 2 o 3 años el 10 a 15% del acceso fijo va a ser en Fixed Wireless Access, como complemento de la fibra y de las otras tecnologías como DSL y cable que existen hoy en día, ¿ya? El tercer uso es el caso en la industria, lo que en algunos casos se le llama private networks, que obviamente es un caso de uso que requiere el uso o la tecnología, el despliegue en la tecnología en modo standalone, y que obviamente va a arrancar un poquito más tarde, porque ahora apenas es que están empezando a salir los dispositivos standalone para bandas milimétricas. Next slide, please. Un punto importante es el tema de las terminales, que obviamente va a determinar el uso de estas bandas o qué tan masivamente, qué tan amplio puede ser el uso de estas bandas. Según proyecciones de diferentes organismos, como estamos viendo acá, las terminales, los chipsets ya hace varios años que están soportando estas bandas, pero los OEM todavía estaban dudosos sobre si ofrecer productos sobre estas bandas o no. Pero lo que estamos viendo es que ya hay más de 150 terminales de varias gamas, handsets, módulos, CPS, etcétera, soportando el uso de bandas milimétricas, y su uso va a seguir creciendo en los próximos 2 años. Su aparición y su market share va a seguir creciendo en los próximos 2 años. Creo que se me acabó el tiempo, Sebastián, entonces voy a parar acá y vamos a pasar, por favor, a la parte de preguntas. Bueno, César, y muchas gracias a todos, y les doy la bienvenida a todo el panel. Por favor, aparezcan todas las caras. Gracias, Fernando, Lara, Edgar. Muy buenas las presentaciones. Para terminar de pintar un panorama que todavía creo que no está completamente definido, ¿no? Tenemos, por un lado, la posición de GESOA, bien específica sobre la banda de 28 GB, avances en América Latina en la banda de 26, los planes que tiene Ofcom, por otro lado, Brasil, que ya lanzó la licitación y está viendo a ver cuál es el apetito y cómo empiezan los despliegues. Así que ese es un poco el estado de situación que tenemos hoy. Vamos primero con César. Quería preguntarte, un poco el antecedente para el uso del espectro de bandas muy altas es el uso de small cells, ¿no? Y que van a funcionar muy bien para esos hotspots. ¿Cómo estás viendo el despliegue de small cells? Un desafío muy importante para lo que son el costo de despliegue, ¿no? Que va a haber que utilizar todo eso. Así es. Sí, fíjate, Sebastián, el deployment model de small cells, si te refieres a small cells en las bandas medias y en las bandas más bajas que existe hoy en día, el deployment model es un poco diferente a lo que sería el deployment model del caso de millimeter wave. Hoy en día nosotros hemos visto algo de penetración de small cells en Latinoamérica, no en los volúmenes y en los niveles que se ha visto, sobre todo en Estados Unidos y en Asia, donde small cell y la densificación de las redes utilizando small cell ha sido una parte, small cell ha sido una parte esencial de la densificación de esas redes, ¿ya? Hemos visto menores niveles en Latinoamérica, pero hemos visto algo de despliegues. El caso de small cells requiere un deployment model un poco diferente, ¿ya? Porque requiere una negociación diferente, tal vez requiere negociar con empresas que tienen postes eléctricos o con edificios comerciales que para permitirle el despliegue de small cells a nivel indoor, ¿ya? Para cubrir el tráfico indoor, que es algo que no necesariamente se vería en el caso de millimeter wave. Creo que se ha mencionado, y es muy cierto, es física, el millimeter wave no provee el mismo nivel de cobertura que proveen las bandas más bajas, ¿ya? Eso no quiere decir que no se pueda utilizar en un co-site, en un co-localización con las redes existentes. Lo que muchos analistas ven, y precisamente por eso muchas personas acá han hecho el énfasis en hot zones, lo que muchos analistas ven es que el uso de millimeter wave colocalizado con las redes, en las redes móviles, colocalizado con el grid existente, va a enfocarse en áreas densas donde hay mucho tráfico. No es un despliegue general, global, para lograr una cobertura de una ciudad completa de un país, sino que va a enfocarse en áreas densas de alto tráfico
donde se prevé que un millimeter wave podría alcanzar a absorber el 40 o 50% del tráfico que de otra manera sería cargado por las bandas más bajas, ¿ya? Para liberar el tráfico de esas bandas bajas, absorberlo en millimeter wave. Eso es lo que se prevé, ¿ya? Entonces, en la comparación yo diría que no es manzana con manzana si queremos comparar millimeter wave con small cell, porque tienen deployment model que no son exactamente iguales. O sea, me estás diciendo entonces que los mismos sitios existentes van a ser los que van a ser usados para, digamos, para bandas milimétricas, para el tendido de esa red. Obviamente se van a aprovechar todos los sitios existentes. Y decís entonces que los sitios con small cells no se van a utilizar entonces para millimeter wave, o no están pensados inicialmente. Primero van a ser los macro sitios comunes. Sí, o sea, efectivamente, o sea, para el uso de complemento de la red móvil, obviamente el millimeter wave lo puedes desplegar también con un modelo similar al de small cell, donde pones algo tal vez a street level, como se llama street level, haces un despliegue street level y puedes hacer la cobertura, pero no está limitado a eso, como normalmente sucede con las small cells. En el caso de millimeter wave te permite hacer un despliegue colocalizado con estaciones existentes, ¿ya? No vas a tener la misma cobertura, pero vas a tener un nivel de cobertura que te va a permitir absorber ese tráfico, efectivamente. Y como repito, eso no se va a ver en coberturas de países completos o de ciudades completas. Eso se va a enfocar básicamente en hot zones, ¿ya? Donde la demanda de capacidad sea muy alta. Muy bien. Y entonces vamos con Edgar. Edgar, en Brasil es un gran tema el despliegue de infraestructura. ¿Y cómo cuando ustedes hicieron el modelo de negocio para estudiar el caso de mercado para Brasil, para licitarlo, entendieron que podía llegar a ser el despliegue con bandas milimétricas? O entendemos que todavía no comenzó el despliegue, así que no sabemos cómo va a ser. Si me dices, si no te la digo en inglés, pregunta. ¿Ok? Sorry, Sebastian, could you please repeat the question? Yes. On your presentation, you mentioned that you did a market study to be able to license the spectrum in Brazil. My question is regarding all the issues that every operator faces to deploy infrastructure. There is a prerogative of local governments. How were you seeing the deployment in millimeter wave to happen in Brazil? We see that so far has not started. But how were you measuring it or considering it when you were looking to license it? When we were studying the business models, we were trying to figure out how the operator could start business, whether operating in a mobile basis for hotspots or providing fixed wireless access. And in this case, all the uncertainties were high and for both the cases of the incumbent operators and for the entrants. When we were evaluating the spectrum, we developed the business planning directed for greenfield operations, and which ended being the case of one entrant which acquired license for regional coverage. So I see our colleague from Nokia saying that operators are more focused on deployment 5G in mid-band frequency range, and this is very applicable to this scenario that we have here in Brazil. We have the incumbent ones much more. We have seen the incumbent operators much more focused on the deployment of 5G in the 3.5 gigahertz band. But this is not quite the reality of the entrant that we have in Brazil for the 26 gigahertz band. They don't have any network deployed. They don't have licenses in any other frequency band, but they haven't started the deployment. So we stay in touch with the operators, and we
we will try to, we always have open dialogues with all of them, and we will do whatever it is in our hands to skyrocket the operation of the millimeter spectrum in Brazil. Muchas gracias, Edgar, y muy buenos puntos. Sí, es muy interesante el caso de Brasil, donde hubo entrantes en esta banda, ¿no? Ahí lo veíamos en la presentación de Edgar, ¿no? NECO, que compró 200 MHz por 10 años, y Flylink, que compró 200 MHz por 20 años. Después tenemos, bueno, operadores incumbentes como TIM y Algar. Ahí, Edgar, mencionabas que había una obligación de invertir 90% del precio pagado para proveer conectividad en las escuelas, conectividad asequible. Edgar, on your presentation, you mentioned that they have the obligation to provide 90% coverage to schools. When is this due? When are we going to see this happening? Or otherwise, you acting like the South Korean regulator, recovering the spectrum? When is this due? Well, the obligation to provide connection to public schools, it came in a very late stage of the preparation for the auction. So we couldn't estimate in advance how many schools we would require such connection and how much it would cost for each school to have this affordable connection. And so after the auction, the final result of the auction, it was established a group which is with the leadership of Anatel, and this group is now taking care of these obligations, and operators have to have the amount on a, put it on this amount of money on a separate to direct it to the group which is managing the project, which is by the way a very big project. So this is still in an early stage, and we will see in the next years the results of these obligations coming up in our market. Muchas gracias, Edgar. Y entonces vamos a pasar a Fernando. Fernando, ahí habían hecho algún comentario, no sé si querías comentar ustedes sobre la rectificación de la banda 28, y al mismo tiempo, bueno, dejo comentar sobre eso y luego te hago otras preguntas. Sí, no, gracias. La verdad, muchas gracias por el comentario que nos hicieron. Definitivamente en GESOA malinterpretamos información que habíamos obtenido sobre las acciones de Verizon, así que estamos de hecho corrigiendo la presentación para que la que tengan ustedes un archivo ahí en Global Forum esté correcta, así que pues nos disculpamos por esa equivocación. Decía 29, leímos 28. Todo bien, Fernando, gracias por la aclaración. Ahí ustedes estaban hablando, y bueno, me interesó mucho esa gráfica de transición que tienen hacia 6G. ¿Cómo puedes contarme un poco más cómo ves esta convergencia entre satélite y otras tecnologías? Es decir, vamos a ser mucho más agnósticos, porque hoy todos hablamos tranquilamente de neutralidad tecnológica, pero en tanto siempre hay una tecnología que domina, ¿no? Vas a ver que ahora, digamos, esa evolución, ¿en qué elementos lo podemos ver, esa integración? Claro. Mira, la verdad es que es algo que incluso ya se ha venido viendo. O sea, esta gráfica no son escalones, es una cuestión continua que se ha venido dando desde hace mucho, desde incluso generaciones más tempranas, 2G, 3G. Bueno, mucho del backhaul se ha venido dando vía satélite, obviamente para datos, ¿no? Sobre todo usando satélites geoestacionarios que, como sabes, tienen una latencia pues alta. Entonces, pues obviamente para cuestiones de tiempo real o voz no son una solución, pero se han venido usando para cuestiones de datos, para resolver el tema de backhaul desde muy temprano en las generaciones de telefonía móvil, ¿no? Y esto incrementando, digamos, la presencia, digamos, de las redes no terrestres. No voy a hablar solo de satelitales, porque al final del día también tenemos otras redes no terrestres que incluso se visualizan hacia el futuro, como hubs o cuestiones por el estilo.
pero particularmente en satélites, bueno, en 5G, creo que la literatura nos lo dice muy claramente, Sebastián. 5G va a ser una red de red, o está haciendo es una red de redes, un sistema de sistemas que va a integrar tiene que ser multiplataforma y multitecnología para que realmente digamos, la promesa de 5G se concrete. O sea, 5G claramente no puede ser, digamos, lograda con solamente una tecnología. Entonces, precisamente por la cobertura, la diversidad de problemas y de situaciones que tenemos en diferentes zonas geográficas, diferentes países, claramente necesitamos un compendio de soluciones, un portafolio como justamente estuve teniendo la semana pasada, el GSMA Mobile 360 en la Ciudad de México, y justamente alguien habló de un portafolio, ¿no? Un portafolio, se hablaban de espectro inicialmente, pero que es un portafolio de tecnologías que necesitamos y que los reguladores deben tener en cuenta para que eventualmente haya un balance. No te puedo decir cuál va a ser predominante, al final del día, pues no, como bien lo dijo César, no son comparables. Él está hablando de bandas de frecuencia, pero también las tecnologías y las soluciones no son comparables. O sea, ¿quién predomina, quién no predomina? Pues si hablamos de cantidad de usuarios, pues obviamente las tecnologías de despliegue terrestre pues van a parecerse los números masivos, pero estamos hablando de cómo complementar y cómo llegar, no nada más a las ciudades, no nada más a los puntos de densidad alta, llegar a donde se necesiten las comunicaciones, y para eso es que justamente 5G y 6G claramente van a tener esa integración, insisto, no solo satelital, sino de redes, como bien el release 17 lo dice, de redes no terrestres. Y en tu presentación destacabas el tema de que el uso terrestre de 5G y MT, no puede ser masivo para las bandas milimétricas. Y que ahí necesitan enormes cantidades de fibra o de despliegue de redes. ¿Cuál es la visión de ustedes de cuál es el despliegue más correcto, entonces, aprovechando el espectro milimétrico? Mira, no es que no se pueda, como bien también lo dijo César, simplemente es diferente y los requerimientos son diferentes, ¿no? O sea, al final del día, las bandas milimétricas, pues la física es la física, ¿no? Y las bandas milimétricas en esos rangos de frecuencia, ya estamos hablando arriba de 20 GHz, pues son rangos de frecuencias que tienen unas características físicas de propagación y de penetración, pues muy diferentes, y no nada más diferentes, sino con menores, digamos, atribuciones que una banda media, que una banda baja, ¿no? Pero obviamente la gran ventaja que tienen estas bandas milimétricas pues es que tenemos una cantidad de espectro pues considerablemente mayor. Entonces, aquí a final del día no es que no sean apropiadas. Obviamente también, como lo dijo César, César es Nokia es uno de los que han participado mucho en todos los foros internacionales, pues digamos, ellos ya han visualizado el uso de estas bandas. Obviamente tiene que ser adecuado el uso que se le dé los despliegues para bandas de esta naturaleza. Se hablan de las celdas pequeñas o cuestiones por el estilo. Bueno, no es que no veamos un futuro, simple y sencillamente creemos que hay que invertir más, se requiere mucha más inversión, se requieren diferentes consideraciones que obviamente pues hacen el uso desde nuestro punto de vista, se hace el uso de estas bandas un poquito más complejo, más complicado, pero a la vez, pues si se logra, se tendrán grandes beneficios por las grandes capacidades que se pueden manejar, ¿no? Excelente, muchas gracias, Fernando. Y vamos a pasar entonces a Lara. Lara, I'll switch to English to make it easier to you. Also, there were questions on the panel, on the questions Q&A area, that was saying that the Ofcom approach is really interesting. How do you set the boundaries for the high-density areas and cities? And are there defined city boundaries? Is there a risk of interference in very specific border areas between high-density and low-density areas? And how do you guard against that? It would be interesting to also hear then later Cesar's approach of that. Yeah. Thanks for the question. So we've proposed a method for identifying high and low density areas whereby we base our proposals on existing definitions of areas in the UK that have been set by the UK statistics authorities. So, for example, the Office for National Statistics sets boundaries for towns and cities in England. We've then ranked those towns and cities by their population and by their peak hour mobile traffic, which Ofcom collects anyway. We then have overlaid
each potential city with a 1 kilometer grid square in order to try to simplify planning for operators and to make the boundaries a bit more simpler and less granular. And we've ranked the cities by their population and peak hour mobile traffic. And we've consulted, as I said, on how many of those cities should we designate as high density areas. And we've had quite a lot of feedback on the fact that it's a good idea to designate high and low density areas, but some feedback about potentially making them a bit simpler and potentially widening the boundaries somewhat. So that's something we're looking at the moment. Is there a risk of interference? Yeah. Yes, there probably will be. And unfortunately, I can't really go into it because we'll be consulting on it next year, but we'll be proposing various measures to guard against that kind of interference. And how this first come, first serve method is going to work? How do you envision it, or the Ofcom has experience on allocating spectrum using this method? Yeah, so Ofcom already allocates licenses on what we call a shared access basis in other bands. So, for example, 3.8 to 4.2, where people are allowed to come to us and apply for a license, and we'll give them out. We're just proposing to extend that to the 26 and potentially the 40 gigahertz bands in order to enable a variety of different users to access the spectrum. We'll be consulting on exactly how much you can get per application for a first come, first serve license. That's good. That's good. And how? Yes, the share access, is also very a novel and innovative approach. How's that working? It's working well. There are many applicants. We've given out more than several. I think a lot of licenses in both our shared access scheme and our local access licensing scheme, which we recently launched as well, which enables operators to get hold of spectrum that's currently licensed but is unused. And both of those schemes are, we think, very effective and working well. Thank you, Lara. Cesar, how do you see this approach of local and national? Do you see any risk of interference? You mentioned, and also there is another question here that I think also will fit to you. How do you see the potential of 26 gigahertz band, another millimeter wave spectrum for vertical connectivity? Okay. Do you see a potential there, interference and vertical industries? So I think the question. Bueno, perdón, me cambio a español. Entiendo que la pregunta era sobre la banda 260, sobre 39 gigahertz. Ahí mi visión es la siguiente. Obviamente hay aplicaciones, bueno, y en particular, o sea, en general, para los tres casos de uso que vimos de bandas milimétricas. Acuérdense que vimos tres usos principales, ¿ya? El uso de bandas milimétricas para complementar la capacidad en hotspots de las redes de bandas medias. Vimos para FWA y vimos, o sea, Fixed Wireless Access, acceso fijo inalámbrico. Y también vimos para Private LTE o Enterprise o Industry 4.0, como querramos llamarle. Yo veo que en general el uso de bandas 260 también puede aplicar igual a como está aplicando las bandas 257 y 258. Tal vez ahí hay un poquito más de dudas sobre el tema de la cobertura que se puede lograr, porque será una banda más alta que va a tener obviamente un poco menos de propagación que lo que tiene esta. Y eso se refleja de alguna manera, si ustedes ven el mapa a nivel mundial, donde se esté haciendo banda milimétrica, se están enfocando normalmente en bandas 257 y 258 por esa misma razón. Y sobre todo, el otro punto que le iba a hacer era, mi recomendación en general en América Latina sería enfocarnos donde estén los ecosistemas, ¿ya? Se han definido varias bandas, como ustedes bien dijeron. Hay varias bandas milimétricas, 257 y 258, que están continuas, básicamente. 260, que está un poco más arriba. Lo que vemos es que hay más desarrollo de las bandas 257 y 258. Y mi sugerencia es ir donde está el ecosistema, porque el ecosistema es lo que va a permitir el uso de las bandas. Esa sería mi sugerencia. No sé si direccioné la pregunta como estaba, Sebastián. No, sí, era básicamente si sentías que iba a haber interferencia entre el uso local y el uso nacional y con los servicios adyacentes.
Bueno, entonces, con el tema de la interferencia, creo que la pregunta tenía que ver también eso de cómo era la granularidad de la oferta de estas frecuencias en la geografía del país, ¿ya? No debería haber, o sea, nosotros lo que hemos visto es, hay varios países que han seguido ese approach, es que en lugar de ofrecer estas frecuencias a nivel nacional, por el tipo de uso que estamos diciendo que van a tener, ya que no van a ser tal vez frecuencias para un despliegue a nivel global en un país, sino también sino frecuencias para uso focalizado, ya sea en hotspots o sea en áreas donde se necesite hacer el acceso fijo inalámbrico. Hemos visto la tendencia en varios países donde se regionaliza la licencia en lugar de ofrecerla a nivel nacional. Normalmente se divide el espectro, ¿ya? En casos donde quieren ofrecerla también a nivel nacional, se divide el espectro en bloques de espectro que son nacionales y bloques de espectros que son regionales. Y eso permitiría sin ningún tipo de problemas la colocalización o la oferta de ambos tipos de licencias, nacionales y locales también. Creo que en el caso de Millimeter Wave conviene bastante, o tiene, mejor dicho, tiene bastante sentido el uso de espectro local o regional por las razones que hemos puesto anteriormente. ¿Ya? Interesante, interesante. Entonces, uso local, apto para verticales, nuevo modelo de despliegue alternativo, no conocido. Tendremos que ver cómo es. Imagino que también la compartición de infraestructura será clave ahí. Veremos un rol activo de nuevos jugadores de infraestructura también. Vemos... Y eso que tú dices, Sebastián, perdón que te interrumpa, eso aplica incluso para todas las redes, no solamente a Millimeter Wave, eso aplica en general. O sea, el bajar costos con el compartir infraestructura aplica en general para todas las redes. ¿Ya? Muy bien, sí, sí, sí. Lo digo que en este caso va a tener que tener incluso un modelo novedoso por ser todavía más alta y, digamos, con un enfoque de modelo de negocio particular. Vemos también ahí los desafíos que plantea la industria satelital sobre el uso de la banda, si es el más correcto, los cambios y las incertidumbres con la banda de 28 GB. Bueno, tenemos varias preguntas también en el chat. Si ustedes quieren pueden responder, pero a nosotros se nos acabó el tiempo. Tenemos que devolver el panel para terminar a tiempo en horario inglés. Y luego seguiremos mañana entonces con la conferencia. Dan, te cedo la palabra para que hagas el cierre del día y bueno, continuamos mañana. Dan, if you allow me 30 seconds for last kind of summary from my side. Yeah, that's fine, Cesar. Yeah, no That would be problem. great. So, as a summary from my side, voy a cambiar otra vez español. En general, nosotros exhortamos a los entes gubernamentales a pensar en la subasta y en la disponibilidad del espectro de Millimeter Wave. Como bien han dicho algunos de los compañeros aquí, no acaba de arrancar en Latinoamérica. Arrancó en otros sitios donde los despliegues de 5G empezaron más temprano. En Latinoamérica no acaba de arrancar, es cierto, pero va a arrancar básicamente cuando las redes actuales en bandas medias empiecen a congestionarse, va a arrancar el uso en hotspots. Cuando el precio de la terminal ya está llegando al punto que permite el business case, va a habilitar el uso de fixed wireless access o acceso inalámbrico broadband a los hogares. Y tercero, ya con la disponibilidad, ahora empezando en 2023, de standalone en bandas milimétricas, debe empezar a arrancar el uso en la industria 4.0. Entonces, sí exhortamos, los operadores obviamente tienen que planificar el despliegue de estas bandas. Sí exhortamos a los gobiernos en general a que consideren y empiecen a planificar el uso de este espectro en sus países. Gracias. Muchas gracias, César. Muy buenas las aclaraciones, muy buenos todos. Edgar, Lara, Fernando, un gusto de tenerlos en el panel. Sebastián. Sebastián, ¿me da? Ok, Fernando. Creo que en el chat Dan mencionó que quizás nos dieras 30 segundos a cada uno para tener también conclusiones. Ahí lo veo. Muy bien, muy atento, Fernando. Entonces, vamos con tus 30 segundos, ya que... ya que tengo la palabra. Bueno, mira, yo concuerdo totalmente con César. O sea, los gobiernos tienen que estar atentos, tienen que considerar cómo deben usar este tipo de espectro. Es un espectro muy valioso, es un espectro que pues está latente y que debe ser explotado, debe ser utilizado. Obviamente,
pues tenemos pautas internacionales, eso es importante que se considere. Las pautas internacionales no son fortuitas, son estudios que se hacen, que los diferentes países, y no solo países, sino miembros de la industria contribuyen hacia, particularmente hacia organismos como la OIT o como el 3GPP, se contribuye, digamos, a crear por lo menos lineamientos, una guía sobre eso. Así que es importante que los gobiernos en su accionar, en su considerar este tipo de que van a hacer con el espectro, tomen en cuenta los lineamientos internacionales. Yo creo que eso es lo más importante. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Fernando. Y entonces, Lara, what will be your closing remarks? How do you foresee this going on in the UK? My closing remarks are that we're really excited about the use of millimeter wave spectrum, and we think it has huge potential, both in terms of capacity and in terms of general innovation. We see a big role for regulators to make it available in the best possible way to really drive that innovation and investment. And that's it, actually. Thank you. Will be good to, we will be following up the developments and see the new entrants. I'm very excited to now go into Brazil, and Edgar, for your closing remarks on these new players, the vast brownfield investments. There were some questions here saying that if anyone see this focusing on fixed wireless access, but anyway, still a very high spectrum needs. It requires a specific deployment. Edgar, what are your closing remarks? How do you see this moving forward? Yeah, we are following the usage of this spectrum here in Brazil, and it's, as I said, the 26 GHz band is allocated for both mobile and fixed services here in Brazil. So it's up to the operator to decide how to use it, how to explore this frequency band. So whether the operator wants to deploy FWA or hotspots, it's up to them. What you see from the results of the spectrum in Brazil is that there's still free spectrum available in the 26 GHz band, but we don't have, we don't foresee when there will be another auction and when this spectrum will be made available one more time. So the operators who have first acquired authorizations for this band may, although they may delay a little bit the start of the deployment of the networks, but in the long term, they may have the benefits of the incumbency of being the pioneers using this frequency band, because we don't have in our regulatory agenda when there will be another perspective for new auction. So we keep following the deployments in Brazil with very close dialogue with operators, and we'll be ready to share with you in the future what's going on here. Thank you. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, gracias a todos en América Latina. Espero que les haya interesado el panel. Sin duda, estamos hablando de cosas nuevas en términos de uso del espectro, de nuevas tecnologías y tecnologías incumbentes. Y bueno, obviamente la innovación es más que bienvenida, ¿no? Especialmente si sirve para crear nuevos motores de productividad, en este caso en este espectro, y como en otros casos también se aplica para el cierre de la brecha digital. Gracias. Dan, over to you. Sebastian, thank you so much. And thank you to our panelists for another really interesting discussion, and Sebastian, to you, of course, for moderating that so well. So fascinating. And again, lots of questions from the audience, which again shows that everyone was very engaged. So thank you to everyone in the audience for your questions. We got through quite a few of those. For those who maybe questions weren't answered, then for our panelists, you'll be able to check on the platform the questions that are there. They'll remain up there. So if there are any more you want to go back directly on, then please feel free to do that as well. But really interesting discussion. So thank you to Sebastian, and thank you to all of our panelists for that. Thank you very much. So that wraps things up for today. We've had 3 really interesting sessions, panel discussions, and of course our keynote presentations as well. But we're going to be back here tomorrow morning. We're going to be back here at 9 o'clock. Same time, Colombia local time tomorrow. And the sessions we're going to be looking at tomorrow
are focusing on spectrum pricing in awards and renewals. And also we're going to be looking in detail at the 3.5 gigahertz band. So that's all to come up tomorrow. Please do take the opportunity for the rest of the day to take the chance to look at the on-demand sessions. Don't forget, we do have our 4 on-demand showcase sessions available, and of course, all of our exhibition areas as well. As I said, look, make sure you're back here tomorrow morning, and we're going to have 2 more sessions tomorrow. So thanks to all our speakers for today's sessions, and look forward to seeing everyone back here tomorrow morning for day 2 of the conference. Thanks, everyone, and wishing a very pleasant rest of the day. Thank you. Bye.